Así como magia, mi querida Pau, 62 de cada 100 costarricenses consumen alguna pastilla o alguna gota también, como la clonazepam o también la acetaminofén, que están entre las pastillas más consumidas. Pero aquí la que nos va a preocupar más son esas benzodiazepinas, como la clonazepam, que muchas veces usted escucha que, ay, tómese una gotita para dormir, ay, mami se siente mal, está triste, le vamos a dar esa gotita, pero cuidado, porque esas gotitas a veces pueden traer efectos secundarios. Está con nosotros el médico geriatra, especialista en demencia y sueño, el doctor Mario González Casafonte. Un placer tenerlo acá, doctor. Gracias por la invitación. Doctor, llega mucho que la persona mayor comienza con una serie de males. A veces las personas no entienden qué es lo que tiene y dicen, bueno, esa serie de males vienen por tristeza, depresión. Descubrimos que está en una depresión. Lo primero, ¿cómo diferenciarlo? Usted me decía antes de comenzar la entrevista. Bueno, primero lo importante es que la gente tiene el concepto de que la depresión y la ansiedad es una enfermedad mental. Sí, es cierto, son enfermedades mentales, pero mucha gente el concepto de mente no lo entiende. El concepto de mente yo lo comparo mucho con el concepto de la nube de internet, que la gente dice, pero es algo abstracto, ¿y dónde está? Pero en realidad la mente, voy a usarte la pizarra un segundito. Está en su casa. Gracias. Si vemos la mente prácticamente, esta carajada. Exactamente. Okay. La mente prácticamente es el cerebro. En el cerebro, como dice una colega mía, tenemos un montón de botoncitos aquí y esos botoncitos son núcleos cerebrales que se conectan cada uno entre ellos para lograr generar ese proceso de pensamiento, esa vocecita interna que tenemos. Eso es lo que nosotros llamamos mente. Pero ¿qué es lo que pasa? La depresión, la ansiedad, para poder saber de dónde viene el problema necesitamos saber qué tenemos aquí. Y en el cerebro tenemos tres cosas. Número uno, neuronas. ¿Ok? Esto me cuesta. Tranquilo, doctor. Ok, las neuronas son las celulitas que se encuentran dentro del cerebro. Entonces una neurona es una célula en forma de estrella que tira patitas, ¿ok? Con estas patitas se van a comunicar una neurona con otras. Nosotros en el cerebro tenemos aproximadamente 10, 20 billones de neuronas y cada neurona va a tirar aproximadamente 10.000 patitas para comunicarse con otras neuronas, ¿ok? Entonces ya tenemos lo segundo, cables. Esta parece letra de doctor. Cables. Parece, creo. Entonces, cada cablecito de estos se va a venir a comunicar con otra neurona. Que son los axones. Son los axones. Estos cablecitos, esos cablecitos son los axones y este espacio es la sinapsis, que es la unión entre una neurona y otra. Ve que aquí las neuronas no se tocan, porque aquí lo que se producen son químicos, son moleculitas químicas. Entonces ya tenemos lo tercero, que es químicos, que se llaman neurotransmisores. Entonces, si yo tengo un problema en las neuronas, ¿por qué? Porque yo tuve un infarto cerebral aquí. Entonces, este infarto cerebral me puede llevar a una depresión porque perdí neuronas, ¿ok? La mayor parte de personas que tienen depresión o ansiedad es por un problema químico. Nosotros tenemos un montón de neurotransmisores en el cerebro, dentro de los cuales, en la parte emocional, los más comunes van a ser la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Entonces, los medicamentos antidepresivos y ansiolíticos van a actuar sobre alguno de estos neurotransmisores. Doctor, ¿ante qué falta, por ejemplo, de estos componentes de los neurotransmisores? Vamos a ver una persona que comienza con una serie de males que a veces no entendemos, que vienen, decimos, viene solo de la parte física, pero de pronto vemos que mami comienza con problemas de presión, con diabetes, con un combo de males y que a veces decimos, ¿será que viene de la cabeza o será que viene de lo físico? Hay una asociación. Hay muchas que sí son solamente producto físico, pero hay otra cosa que sí se asocia. O sea, recordemos que ese es el centro de control del cuerpo y lo que pase aquí va a afectar el resto del cuerpo. Por ejemplo, una persona ansiosa va a tener los mismos trastornos químicos que una persona depresiva. Pero ¿qué pasa? En la ansiedad tenemos aumento del cortisol, ¿ok? Entonces, este cortisol me va a generar aumento en la presión arterial, me puede generar un riesgo de diabetes, obesidad central, que son los que tenemos pancita, o los que tienen grasa en el hígado. Entonces el cortisol va a jugar un rol muy importante dentro de lo que conocemos como trastornos ansiosos. ¿Y en derrames está relacionado? ¿Perdón? ¿En derrames está relacionado? En derrames el problema es que el cortisol, como te aumenta la presión arterial,
y me genera Inclusive si prediabetes. tenemos un aumento de presión, hasta en derrames oculares se podría ver. Hasta en derrames oculares se puede ver. Pero esto no está directamente asociado al cortisol, está asociado a la presión alta, digamos, o los factores de riesgo cardiovascular. Ahora, doctor, llegamos con problemas a donde el doctor, valga la redundancia, y nos dice de pronto hay que meter un antidepresivo o hay que meter unas gotitas para dormir. Le voy a abrir otra página y ahí vamos al tema exactamente. ¿Hasta dónde son buenas esas gotitas? Para mejorar calidad de vida y como tratamiento son buenas. Siempre tenemos que poner en una balanza el riesgo-beneficio de dar el tratamiento. De ahí van a haber personas que tal vez podríamos indicarle gotitas, pero que tienen un riesgo muy alto. Te voy a poner un ejemplo. Paciente de 88 años que viene con un problema de insomnio porque está muy ansioso, porque viene con el duelo de que perdió al esposo. Entonces uno diría, bueno, ahí metámosle unas gotitas de clonazepam para relajarle, ayudarle a dormir. Pero resulta que esa persona a las 3 de la mañana se despierta a orinar, que es frecuente en las personas mayores, y se cayó. Entonces, antes de mandarle esas gotitas a esa señora de 88 años, necesito ver cuáles son los riesgos que esa persona tiene. Si esa persona ya camina con bastón, si viene con andadera, pues va a tener un riesgo mucho más alto de caída que una persona que sea independiente. ¿Y qué es lo que le va a hacer esa benzodiazepina en el cerebro? Ok, esa benzodiazepina, igual que muchos medicamentos para dormir, volvemos al dibujito del cerebro, actúa sobre un nuclecito que está aquí. Esa benzodiazepina va a actuar en el mismo lugar que actúa el alcohol. Por eso el alcohol es una de las drogas más consumidas, porque me ayuda a relajar. Después de que la gente se toma unas cervecitas, unos tequilas, se relaja. Bueno, pero el alcohol produce goma. ¿Esto produce alguna goma? No goma con tal, no te va a generar dolor de cabeza, porque el alcohol también actúa en otros receptores, pero sí te puede atontar. Entonces el día siguiente, ¿Qué es lo más peligroso? ¿Qué es lo más peligroso? Nos atonta, al día siguiente andamos más somnolientos, nos aumenta el riesgo de caída, nos genera problemas de memoria. O sea, si yo constantemente estoy usando benzodiazepinas, yo estoy bajando mi nivel de actividad cerebral un peldaño, un escalón. Entonces eso va a generar que yo no esté tan claro mentalmente. Y eso a largo plazo, acordémonos que el músculo es como el cerebro es como un músculo. Si yo no lo uso, se me hace chiquitito, igual que un músculo. Entonces, si una persona toma mucho medicamento para dormir, no está activando todas las neuronas que se necesitan, las neuronas van a perder acción y lo que va a decir el cerebro es, pues, estas neuronas no las ocupo. Doctor, vamos al campo de los antidepresivos. Ajá. ¿Cuándo se puede usar un antidepresivo que, yo lo digo como profesional en salud, desgraciadamente son de venta libre en el país? Un antidepresivo no debería ser de venta libre. Podría ser para una persona, para mí desde mi punto de vista, podría generarle inclusive algún problema por estar tomándolo si no los necesita. Claro. Son ustedes los que tienen que mandarlos. Y mucho es educación. O sea, ahora hablamos de las neuronas y de la serotonina y la dopamina en la norepinefrina. Entonces, los antidepresivos, okay, son la base del tratamiento, pero a diferencia de las benzodiazepinas, yo necesito varias semanas para que este medicamento me empiece a hacer efecto. Entonces, si yo tomo unas gotitas de clonazepam, 10 minutos después, yo ya me voy a sentir tranquilo, relajado. Pero si yo agarro y me tomo un medicamento antidepresivo, el paciente se lo toma 3 días y va a decir, pues yo no siento nada. Esta caraja no me sirve, y lo dejan de tomar. Esta es la base del tratamiento tanto de la depresión y la ansiedad. Y entonces, hablemos de los más comunes, perdón que lo interrumpa, doctor, ahí está la sertralina, la sertralina, el escitalopram, la fluoxetina, la paroxetina. La gente espera que reaccionen de un día para otro, pero se nos olvida la carga en sangre. Exactamente. Y esto, el secreto del antidepresivo es aumentar los niveles de neurotransmisores aquí en la celulita que les dibujé aquí en el espacio entre las dos neuronas. Entonces, ¿qué pasa? Tengo 10 billones de neuronas y cada neurona se va a comunicar con 10.000 neuronas. ¿Cuántos espacios de estos tengo yo en el cerebro? Entonces necesito reponer la serotonina en todos estos espacios que actúen sobre los centros emocionales, y eso no se da de un día para otro. Doctor, hay personas que vemos que tienen como picos de emociones, y de hecho antes que le estaba comentando, esa persona que de pronto amanece enferma y que dice estoy enferma, pero al otro día está súper bien y al otro día está enferma, ¿esas personas calificarían a veces con la revisión médica pertinente para un antidepresivo? Sí, perfectamente puede ser. Eso se llama la habilidad emocional. Hay veces en que la persona está muy bien, hay veces en que la persona está muy bajoneada. No todo síntoma va a estar relacionado a depresión como tal, pero sí son foquitos que nos empiezan a encender las luces de alarma de que tenemos que hacer algo. Ahí es donde uno entrevista al paciente, entrevista ojalá también al familiar, para lograr hacer una unión de las dos versiones y determinar si el paciente necesita o no necesita un antidepresivo. Y cuando ustedes como geriatras
envían el antidepresivo o la benzodiazepina, ¿las pueden combinar? Sí se pueden combinar. Tratamos de no hacerlo mucho porque la benzodiazepina va a ser básicamente algo temporal. ¿Ok? Tenemos que explicarle al paciente que la benzodiazepina lo vamos a iniciar. Gracias, temporal. Gracias. La benzodiazepina lo vamos a iniciar, ojalá mientras el antidepresivo, si lo vamos a manejar para ansiedad o para problemas de sueño, mientras el antidepresivo me empieza a hacer efecto. Ok. Todo caso es un mundo. Todo la benzodiazepina tiene que ser a corto plazo, no puede ser utilizada por muchos años. Es lo ideal. Hay mucha gente que lo toma muchísimos años y desafortunadamente nosotros los médicos también la prescriben muchas veces por muchos años, pero va a depender de los síntomas que tenga el paciente y de cómo se controle la parte ansiosa y la parte depresiva. Ahora, ¿el antidepresivo, doctor, sí puede ser a largo plazo? Ese sí se debería hacer a largo plazo. Entonces, la primera vez que yo tengo un episodio depresivo, se debería demandar de 12 a 18 meses. Entonces, hay que explicarle al paciente que es un tiempito largo. Si tiene una recaída, tenemos que volverlo a utilizar de 24 a 36 meses. Lo suspendemos. Y si esa persona vuelve a tener una recaída, ya hay que decirle, este medicamento va de por vida. Ahora, doctor, vamos al otro punto. Escuchamos estas declaraciones que usted nos dio y decimos, queremos quitarlos de inmediato, pero ahí se comete un gran error. Sí. Quitar una benzodiazepina, un antidepresivo, hay mucho riesgo. Exactamente. Sobre todo la gente piensa que el antidepresivo, fluoxetina, sertralina, escitalopram, paroxetina, se pueden quitar de un momento a otro. Estos medicamentos actúan sobre serotonina. Entonces, si de repente yo lo quito de un día para otro, los niveles de serotonina se me van al suelo y puedo tener lo que llaman un síndrome serotoninérgico, que es que la persona se pone más ansiosa, se ponen calientes, irritables. Entonces hay que ir disminuyéndolo poco a poco, no porque generen adicción o resistencia o tolerancia. Las benzodiazepinas sí. Las benzodiazepinas, el alprazolam, el clonazepam, todos Hablemos estos. los nombres que la gente, Tafil, tal vez que la gente lo entiende. Rivotril, Lexotan, Bromazepam, esas sí generan adicción física. Entonces, si yo las quito de un solo, sí me va a generar un síndrome de abstinencia. Es como decirle al alcohólico, tiene que tomar licor ya y no se le da nada para corregir el síndrome de abstinencia. Y ahí es el médico definitivamente el que debe tomar la decisión. Sí, doctor. claro. A ver, primero si la ocupa. Segundo, por cuánto tiempo lo ocupa y tercero, cómo ir disminuyéndola. Okay. Hay personas que van a tener que usarlas casi que de por vidas, pero entonces tenemos que tratar de que sea la menor dosis posible. A mí me gustan mucho las gotas, el clonazepam, porque uno puede ir gradualmente disminuyéndolas poco a poco, entonces es más fácil que el paciente se vaya acostumbrando. Tengo pacientes que me dicen, doctor, yo es que solo me tomo una gota en la noche. Y yo, bueno, es más efecto placebo que otra cosa, tómesela, no le va a dar ningún problema mientras no le genere somnolencia ni nada, pero lo mantenemos con una gotita, no hay problema. Doctor, ya para finalizar, el tema de tilo, valeriana, me acuerdo que en Europa la valeriana ya la comienzan a regular, porque la gente piensa que la valeriana, no, hay que tenerle miedito también. Desafortunadamente mucho medicamento natural, pensamos que por ser natural no va a tener efectos secundarios. Por ejemplo, la valeriana no la debemos de combinar con benzodiazepinas. Personas que toman medicamentos para la epilepsia, en realidad potencia la sedación del medicamento para epilepsia. Entonces tenemos más riesgo de caídas. Podemos tener efectos secundarios, dolores de cabeza, náuseas, simplemente por la valeriana que la consideramos inocua y natural. Con la melatonina ahora se está teniendo mucho problema porque, por ejemplo, en Estados Unidos han encontrado los frasquitos de melatonina que supuestamente cada gomita va a tener 10 miligramos, encontraron que habían gomitas que tenían 300 miligramos. O sea, no que me diga eso, había porque mucho. yo mandé a traer unas gomitas. ¿Qué le parece si la otra semana tocamos ese tema? Las gomitas, la valeriana, el tilo, ¿hasta dónde se pueden combinar? Hasta el CBD podemos hablar, si quieres. Bueno, eso está interesante. nos vemos la otra semana, doctor. Claro, muchas gracias. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más de la revista. Tenemos mucho más, un quequito de zanahoria que usted no se puede perder.